Muy bien. Bueno, ok, ya por ahí está Mártir Nolasco conectado. Bueno, vamos entonces a iniciar con esta transmisión. Miren, indudablemente, al hablar acerca de esto, de teorías conspiracionistas, es un tema realmente que es muy inquietante en el sentido de que causa mucha incertidumbre, porque muchos se habla, muchos hasta explican abundantemente, pero en realidad muy pocos saben qué tanto hay de realidad, qué tanto hay de falso en tantas y tantas teorías conspiracionistas. No negamos que sí existan conspiraciones, es decir, que haya, pues, grupos, llamémosle a veces a aquellos grupos sociedades secretas, o les podemos llamar infinidad de nombres que no quiero mencionarlos, pero de todo tipo podemos hablar. Hay teorías conspiracionistas de extraterrestres, de los llamados reptilianos, y tantas, tantas cosas. Pero no vamos a hablar hoy acerca de teorías en sí en particular, sino qué son esas teorías, por qué existen, por qué han surgido y por qué se han popularizado tanto en redes sociales y lo peor del caso, por qué confunden tanto a la gente. Vamos a analizarlo psicológicamente, dijéramos. En primer lugar, tenemos que ver tres aspectos en esto de estas llamadas teorías conspiracionistas. El primero es, ¿qué hay de realidad? No podemos decir que son un completo invento, que es pura fantasía, tampoco vamos a ese extremo. Algo hay de realidad. Toda teoría surge de una realidad. ¿Pero qué es una teoría? La teoría no es la realidad. La teoría es lo que se piensa de aquella realidad. Se arman, ¿verdad?, conceptos en base a lo que tenemos grabado en la mente, lo que sabemos, lo que aprendemos o investigamos, en ocasiones hasta lo que inventamos, le agregamos y creamos una teoría. ¿De dónde sale? De una realidad. Sí, no negamos que hay sociedades secretas, hay grupos llamados de élite, que en su momento dado, pues hay personas que tienen cierto poder económico, o social, o político, etcétera. Esa es la realidad. Sí hay grupos, sí hay sociedades, sí hay élite en todos lados, en todos los países, en el planeta. Y de ahí salen esas teorías. Pero ¿cómo se elaboran esas teorías? Una cosa es tomar una realidad y empezar a elaborar una teoría. Vean, en esto es como lo llama el coronavirus que anda por ahí ahorita en este momento, ¿verdad? Una cosa es la realidad, un virus, una enfermedad, etcétera, se investiga en un laboratorio. Pero hay quien toma eso y empieza a agregarle cosas. Es decir, no, pues posiblemente pueda morir en el calor, o posiblemente cause estos síntomas, o etcétera, ¿verdad? Y empieza a agregarle cosas que no se han investigado, que no se han comprobado, y empieza a surgir una teoría. Hay teorías que se fue de un laboratorio, pero ¿quién lo ha comprobado directamente? O que fue inventado, ¿verdad?, ese virus, o que lo que hicieron extraterrestres, etcétera, ¿verdad? Al ver tantas teorías, esto nos indica que no todas son reales. Algo pueden tener de real y otro tanto no. Si fueran reales, todas coincidirían. Y en eso estarán de acuerdo conmigo. Pero no coinciden. Tienen un punto en común. Hay cierta realidad. Toqué ahorita de momento nada más ese tema del coronavirus, que no lo quiero tocar en todo el video porque pues soñamos ya con el coronavirus, nos lo comemos en la sopa, bueno, abunda por todos lados información de ese tipo. Concretémonos al tema. Aquellas personas teorizadoras que toman algo que les atrae, ya sea en cuestión de política, en cuestión de economía, en cuestión de cuestiones paranormales o de a extraterrestres, alienígenas o como se les llamen, y toma algo que investigó, algo que alguien le dijo, que puede ser real,
pero empieza poco a poco a agregarle otros detalles. Hay quienes sí hacen investigaciones serias y esas teorías se acercan más a la realidad. Hay quien, por el contrario, no hace investigaciones serias y empieza por ahí a buscar datos de aquí y de allá, y empieza a agregarle, así como a parchar esa realidad, y va elaborando una teoría. Por eso no coinciden todas. Unos tienen unas teorías, otros elaboran otras diferentes, y se van armando. El problema es cuando se van separando cada vez más de la realidad, porque sucede que se elabora esa teoría, que tal grupo, tal sociedad, es tal grupo de élite, tienen tales intereses y que buscan hacerlos a través de tales o cuales medios, pero sucede que empieza a haber a alguna persona eventos que suceden y lamentablemente eso se lo empiezan a achacar a aquel grupo o a aquella persona y empiezan a agrandar esa teoría conspiracionista. Esto ya es una teoría conspiracionista. ¿Sí? Se le echa la culpa a algún grupo de que están conspirando por algo. O habitantes de tal planeta, ¿verdad? Que están conspirando para hacer algo aquí con nosotros. Empiezan a armarse todas esas teorías. Pero vean que salieron de una realidad. Una realidad, por ejemplo, de que existen los extraterrestres. Se han visto ovnis. Esa es la realidad. Pero de ahí empiezan infinidad de teorías. Al final acaba una madeja muy compleja. Teorías diferentes que salen de la misma. Porque puede haber una teoría conspiracionista y ya diferentes personas empiezan a manejarla, a elaborarla y salen teorías distintas. Y es como un árbol, su raíz, que es la verdad, empieza a salir, pero se fraccionan las ramas, se dividen y se hacen infinidad de ramas. Y lamentablemente al final nos quedamos solo con una rama. Separamos de la realidad, de la raíz de aquello. Y nos quedamos en la pura teoría. Y las teorías se empiezan a difundir por redes sociales infinitamente. Y aquí es donde cae el segundo punto a tratar. La exageración, el agregarle cosas, el asociar otros factores a esa teoría. Y hay quien se fascina tanto con una teoría que todo el día está pensando en esa teoría, ya sea enfocado a extraterrestres, ya sea enfocado a algún grupo determinado. Y todo, a todo lo que pasa, le echan la culpa a aquella sociedad o a los alienígenas y empiezan, todo lo empiezan a asociar con aquello. Y eso es un gravísimo error. Lo peor del caso, y aquí viene el tercer factor que quiero analizar el día de hoy, es que hay personas ajenas, no son teorizadores, no elaboran esas teorías, pero las empiezan a repartir, a difundir, y lo peor del caso, las empiezan a creer sin comprobar. O sea, lanzan teorías a algunas personas y otros las adoptan. Es como quien avienta una pelotita y uno la cacha, ¿verdad? Pero no supo ni de dónde vino, nomás vino que venía la pelota y no sabe de dónde viene, cuál es su origen. Si lo aventó una persona, si esa pelota la aventó una máquina de esas que lanzan pelotas, desconoce su origen. Ah, pero defiende esa teoría. Y ese es el error más grave en esto de las teorías conspiracionistas. Que prestamos oídos a todas esas teorías y las adoptamos porque a lo mejor pues, nos parecen bonitas, porque nos suenan a lo mejor lógicas, o porque nos conviene creer en aquello que está sucediendo. Pero aquí viene el punto más importante. La gente, el ser humano, lamentablemente, y eso es algo terrible, cuando tiene problemas, complicaciones, sufrimientos, ya sea en lo económico, en lo social, en el trabajo, en donde sea, hay una tendencia del ser humano a no tener culpa de nada. Simplemente no le gusta aceptar que él es el culpable. Ah, pero sale más fácil echarle la culpa a otro. Y entonces escuchamos una teoría conspiracionista y, ahí están los culpables. Yo no tengo culpa de vivir mal, no tengo culpa de mis problemas económicos, ¿no? La culpa es de aquel grupo de élite que está queriendo controlar todo y por eso está la crisis y la situación económica y los problemas y por eso nos llegan enfermedades y empezamos
a sentirnos liberados porque la culpa es de aquellos. Y vean qué es lo que sucede. Adoptamos esas teorías porque nos conviene. Así justificamos nuestros errores. Así justificamos el hecho de que nosotros no hemos hecho nada por modificar nuestra vida, por transformarla, por cambiarla. Y empezamos a atacar a otros que ni conocemos, porque ni sabemos quiénes son. Por eso se llaman conspiraciones. No se sabe exactamente quién. Pero sí fácil les echamos la culpa de nuestros problemas, de nuestra situación. Y eso es muy común cuando alguien tiene resentimientos en contra del sistema, en contra de la política, en contra de tantas y tantas cosas. Y tienen que desquitarse con alguien. Y toman esas teorías. Y empiezan a agredir, a atacar a ciertos grupos, ya sea políticos, ya sea ciertas sociedades que hay por ahí, a religiones, pues empiezan a atacar a medio mundo. Y con eso se sienten mejor, porque dicen, ya sé quién es el culpable de mi mala situación. Con esto no quiero ofender a nadie, sino que analicen ustedes el cómo y el por qué surgen estas teorías. Y vuelvo a repetir, para que nadie se ofenda, si hay algo de verdad, pero es muy mínima, muy poca. Tomen cualquier teoría conspiracionista y prácticamente el 90% de esa teoría fueron cosas que se le agregaron a la realidad de la cual surgió. Lamentablemente, esa es la forma de actuar del ser humano. Cuando alguien está sufriendo, está padeciendo, busca a quien culpar. Y claro, no van a culpar al vecino o a algún familiar porque entramos en conflicto. Mejor culpamos a alguien que desconocemos. Alguien que está escondido, que está oculto, una sociedad secreta y ellos son los culpables de todo lo que nos pasa. A eso llega la humanidad. Así que si quisiéramos analizar tantas y tantas teorías conspiracionistas, en realidad no acabaríamos, porque cada vez están surgiendo más y más y más. Y es fácil, como les digo, echarle la culpa a los demás de la situación mundial, de la situación en nuestro país, etcétera, etcétera. Y esto es un grave error. El empezar a crearnos esa falsa realidad. Porque es realmente gravísimo creer ciegamente aquello que no hemos comprobado. Distinto que alguien investigar. Hay quien habla, por ejemplo, bueno, no quería decir nombres, pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Al fin y al cabo no se va a hablar mal de nadie. Hay quien habla, por ejemplo, que de los Illuminati, pero bueno, han estado ahí metidos, saben cómo se mueven, saben dónde están, existen, cómo es su movimiento, su organización interna. Si lo hacen nada más porque alguien ha hablado acerca de ello, pues no podemos saber qué tanto hay de realidad en aquello. Son teorías y nada más. Y como teorías, sí, merecen el derecho de la duda. Si es o no es correcto. Pero tampoco vamos a adoptar algo como real, como correcto, si no lo hemos comprobado directamente. Hay quien le echa la culpa también, por ejemplo, a la masonería, a los masones. Bueno, han estado ahí metidos. Han observado cómo son esos grupos, cómo hay cierta diversidad interna, quienes buscan controlar. No negamos que hay quien pueda, bueno, no nada más ahí, en cualquier lado, en cualquier grupo, quieren controlar. Las mismas personas que lanzan esas teorías conspiracionistas quieren controlar a los demás con esas teorías. Quieren que todos se unan a su forma de pensar y ver que hay un enemigo allá, ¿verdad?, que no pueden atacar y a él le echan la culpa de todos sus males. Es así como una enfermedad. Si hoy en día el ser humano se queja del virus, ¿verdad?, de la pandemia, pues hay un virus terrible en todas esas teorías, porque contagian a otros. Hay quienes lo platican y hasta sienten que es algo que han visto con sus ojos, todo eso.
hablan y platican de cómo es que, no sé, ¿verdad? Ya sean extraterrestres o un país hizo el virus y lo fabricó, y hasta hablan con una certeza como si ellos hubieran estado en ese laboratorio viendo el proceso. Y eso es algo terrible. Afirmar algo que en realidad se desconoce. Sí, son teorías. Puede ser, puede ser. Les damos el derecho de la duda. Aceptarlo cuando se haya comprobado. Y si no se ha comprobado, sigue siendo una teoría. Así que por eso tampoco nos vamos a pelear. Porque hay quienes empiezan luchas, unos afirmando ciertas teorías, otros rechazando esas teorías, y es un conflicto continuo. A veces veo en redes sociales, en grupos que existen, cómo está ese conflicto continuo. Y hay quienes defienden, pero a muerte, sus teorías. Cuando solo son teorías. Esto es algo, amigos, amigas, que quiero que reflexionen muy bien. Es algo que he querido compartir con ustedes, porque pues últimamente me he estado moviendo mucho en redes sociales y como he estado siguiendo un poquito de cerca el proceso del coronavirus y todo eso, pues hay infinidad de teorías conspiracionistas, no solo de eso, de todo tipo. Y hay quienes, les digo, aferrados a defender aquello que no han comprobado. Pudiera ser que han comprobado algo de la realidad que hay en el fondo, pero de ahí ya le siguen añadiendo y agregando, y al final de una pequeña hormiga que vieron, ya dicen que es un elefante. Y donde quiera ven elefantes, es lo peor del caso. Cualquier elemento y le echan la culpa a los culpables de aquella teoría conspiracionista en la cual se basa. Amigos, amigas, no hay que vivir de teorías. Hay que ver la realidad, vivir de realidades, investigar, ser observadores, comprobar las cosas. Y entonces vivir una tremenda realidad y no basarnos nada más en lo que fulanito dijo o en lo que nos llegó por WhatsApp o nos llegó el mensaje ahí por Facebook o vimos un video en YouTube y ya creemos todo aquello. A mí no me crean, ¿no? Investiguen ustedes, comprueben todo lo que aquí se diga. Es un error terrible que comete la gente que ve un video y acepta rotundamente todo aquello. No, hay que investigar. Por ahí, por ejemplo, un comentario, ¿verdad? En un grupo de WhatsApp, a lo mejor algunos de ustedes que me escuchan pudieran estar en ese grupo. Se publicó, ¿verdad?, de una profecía de Nostradamus que predecía que el coronavirus, etcétera, etcétera, y lo acomodaba muy bien y bonito. Y una persona comentó, oigan, ¿me pueden decir en qué libro viene? Y él le dije, las profecías, ¿verdad?, de Nostradamus. Y él hizo su trabajo de investigación. Y decía, ¿sabes qué? Estas palabras que vienen en esa profecía no existen en ese libro. No fueron escritas jamás por Nostradamus. No están en ese libro, en donde supuestamente se basaron para decir que Nostradamus había profetizado ese virus. Ese es un simple ejemplo palpable que acaba de suceder hace unos días. ¿Cómo es que el ser humano cae en esos errores? Y eso es algo terrible. Y además porque ve que otro empieza a defender y jurar y perjurar que es verdad aquello, ya lo empieza a hacer. Está como otro caso que también me causó me llamó mucho la atención. Y eso por todos los medios lo están diciendo y muy pocos han dicho realmente qué es lo que ha pasado. Por ahí a veces veo un canal en YouTube que se llama Pepe en Vivo y ahí comentó la raíz de eso y me llamó mucho la atención. Todos hemos visto que van a las gentes a hacer compras de pánico por el coronavirus, que porque va a haber cuarentenas, etcétera. Y lo primero que van a comprar, aparte de gel desinfectante, de alcohol y todo eso, llevan toneladas de papel higiénico. Yo cuando fui al mandado, al súper con mi esposa, pues vimos ahí que una señora pues lleva, ¿verdad?, infinidad de papel. Y me quedo preguntando, ¿y por qué lleva tanto? ¿Para qué? La lleva como para todo un año, ¿verdad?
Y resulta ser que por ahí en ese canal que les digo de Pepe en Vivo me llegó la respuesta. Simplemente sucede que en una ciudad por allá, en un país cercano a China, cuando se desató, inició esta peste, dijéramos, del coronavirus, en Wuhan, donde inició, ahí hay una fábrica de papel higiénico. Y se dio el aviso de que esa fábrica se iba a cerrar, por lo mismo de las cuarentenas, no iba a funcionar. Y avisaron a una ciudad, no recuerdo el momento, si fue Taiwán, Hong Kong, una de esas ciudades, que el papel higiénico que recibían era importado de Wuhan. Y les avisaron, ¿saben qué? Cuiden el papel higiénico, no va a haber, porque se va a dejar de fabricar, no nos va a llegar. Y empezaron a hacer compras de pánico, como se acostumbra el ser humano a panicarse, ¿verdad? Empezaron a comprar y a comprar papel higiénico, y hasta salió en videos y todo el rollo. ¿Y qué es lo que hicieron en los demás países? Les dijeron, van a haber cuarentenas, ya llegó el virus, y empezaron a hacer lo mismo que hicieron allá en aquellos países, en aquellas ciudades. Empezaron a comprar papel higiénico, como si se fuera a acabar. ¿Pero por qué lo compraban? Simplemente porque aquellos lo hicieron, sin ponerse a investigar el por qué lo compraban. Porque se abastecían, simplemente porque ya no iba a haber un desabasto. Pero en esa ciudad específicamente. Acá en otros países, pues no. Aquí donde yo estoy, en Monterrey, tenemos la papelera, ¿verdad? Y fabricamos aquí mismo el papel higiénico. O sea, no se va a acabar. Se acaban, vacían los estantes en las tiendas y se vuelven a llenar. Se vuelven a surtir. Vean cómo es que la gente está acostumbrada a seguir lo que hacen otros. Y es lo que pasa con estas teorías conspiracionistas. Alguien dice algo e inmediatamente los demás lo adoptan. Y lo toman como que es algo de regla, que así debe de ser. Y dice, esta teoría me dice que esto es así y así y así, y aquellos son los culpables, y ese es el plan que tienen para acabar con la humanidad, o qué sé yo. Cuando en realidad nunca investigaron de dónde salió esa teoría. ¿Por qué lo dicen? Exactamente. Y no hablo de especulaciones. Es que pues, con esto, si pasa esto, pues van a salir ganando, etcétera. No. Irnos realmente a la raíz de investigar directamente. Mientras no se logre comprobar, pues es una realidad a medias. Y eso es algo interesante de entender. Pero bueno, sí vamos a terminar esta explicación para no extenderme mucho aquí, hable y hable, ya que de por sí empezamos tarde con el video. Vamos a ver ahora los comentarios, a ver qué me comentan por aquí. Aquí ya veo más conectados. Aquí saludos a Francisco Lara, que está por aquí, Fabiola, de allá de Oaxaca. Carolina Díaz, qué bueno que está por aquí también. Francisco Lara me dice, eso es muy común, incluso se citan las fuentes y las personas que supuestamente lo dicen. Muchas de las veces son palabras sacadas de contexto y otras más añadidas de la propia persona que lo filtra y termina diciendo otras cosas. Sí, efectivamente, así es, Francisco. Es el caso de que te digo de Nostradamus. O sea, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron una profecía de él, pero le cambiaron palabras, le acomodaron para poder que coincidiera. Y ya le dieron su explicación. Esto significa esto por esto, que del oriente, ya, que esto y lo otro. Y armaron toda esa teoría, distorsionando completamente la profecía original. Y eso es lo que han hecho con muchas profecías de Nostradamus. Y esto es lo que han hecho con tantas y tantas cosas que ha habido. Toman una realidad. Por eso les digo, siempre hay algo de real en el fondo de cualquier teoría conspiracionista. Pero esa realidad la adaptan, la modifican, para que coincida con su forma de pensar, con sus intereses, o simplemente para que coincida con sus problemas, con sus broncas y echarle la culpa de lo que está pasando. Y así arreglan las situaciones. En lugar de arreglar la situación, no, mejor le echan la culpa a otra persona. Y eso es todo. Y eso realmente es algo muy, muy lamentable. Martín Olasco dice, tiene que ver mucho con la ley de entropía. Bueno, sí, claro que sí. La ley de la entropía, por ahí tal vez ya la hemos citado en algún momento, y si no, pues vamos a hablar más adelante acerca de ella. La ley de la entropía que dice que pues todo tiende a igualarse, ¿verdad? Y lamentablemente así es una mecánica.
por una ley, dijéramos, de imantación. Una persona, si no tiene su propia estabilidad psicológica, si no tiene su centro de gravedad psicológico establecido correctamente, dijéramos, si no tiene su propia fuerza psicológica, o anímica, o consciente, como le digan, tiende a imitar al que tiene cerca. Y por eso, como dicen, si tú te juntas con lobos, pues te enseñas a aullar. Si te juntas con borrachos, pues te enseñas a levantar el codo y estar tomando. Si te juntas con personas así alarmistas, ¿verdad? O conspiracionistas, pues acabas haciendo tus propias teorías conspiracionistas también. Eso es una ley. Si alguien se llena de pánico en estas cuestiones, por ejemplo, del coronavirus, ¿por qué lo hace? Pues porque se pone a ver videos de personas que están así, en ese estado. No quiero con esto decirles que dejen de ver todo eso, no. No, vean mejor la base, o sea, la realidad. Investiguen. Buscan programas serios donde realmente estén dando la verdad de las cosas como son. Váyanse a los comunicados de la Organización Mundial de la Salud, a tratados o escritos, ¿verdad?, de científicos realmente comprobados que saben. Y no se vayan nada más por ahí a cualquier video que suban por ahí las gentes. Diciendo esto, diciendo aquello, modificando las cosas. Hay quienes suben videos de personas que, por ejemplo, en España, ¿verdad?, vi hace poquito unos videos que me llegaron por WhatsApp, en los cuales pues están los policías llamándole la atención a peatones porque andan en la calle, siendo que está decretada la cuarentena. Todos deben de estar en sus casas. Y pasan en las patrullas por altavoz diciendo, ven a alguien, está prohibido correr, no deben de correr, tienen que regresar a su casa. Pero lo publican como en un sentido alarmista, como si se estuviera reprimiendo a la población o qué sé yo, cuando en realidad lo único que se busca es proteger a la gente. Pero lamentablemente la gente siente como que le están quitando su llamada libertad, cuando en realidad la libertad debe ser una libertad psicológica y no tanto física. La gente tiene una tendencia a no querer seguir normas o reglamentos, a pesar de que sea por su propio bien. En realidad eso es lo que pasa. Si nosotros empezamos a seguir en redes sociales a personas que hacen mucho revuelo, que exageran demasiado las cosas, que dan tal vez alguna noticia, hay muchos youtubers, muchos canales que dan sus noticias, pero las exageran tremendamente. Les dan su propio tinte así emocional o sensacionalista. ¿Por qué? Porque pues esa es la forma de ver sus videos. Es la forma en que pues los videos tienen más vistas, se comparten más y todo. La mayoría de los videos o canales que más difunden así la realidad como es, en realidad pues no tienen tanto auge como otros. Llegan a miles y miles de vistas. Porque es como un virus que se contagia. Hablando de virus que está de moda. Bueno, así es esta cuestión entonces, mis amigos y amigas. Vamos a ver si veo más comentarios por aquí. Fabiola dice, bueno, gracias por decir que tengo razón. Bueno, lo importante no es mi razón, sino que ustedes busquen su propia razón, su propia verdad, que investiguen y que comprueben realmente antes de poder afirmar algo. Dice Fabiola, me enviaron versión bíblica por WhatsApp, pero sin capítulo y versículo, y eso no tiene fuerza, es un rumor escrito sin bases. Y lo malo es que se lo cree el que lo comparte. Sí, eso es lo peor del caso. Que el que lo hace cree firmemente que eso es real. A pesar que en el camino de fabricar esa teoría conspiracionista va cambiando la realidad. Toma, por ejemplo, una frase de la Biblia y dice, esto quiere decir esto, pero no se entiende bien. Voy a acomodar para que se entienda mejor. Y le empieza a cambiar palabras, a lo mejor no malintencionadamente. Por esa falsa, dijéramos, idea que tiene. Y lo comparte firmemente seguro de que eso dice en la Biblia, cuando a lo mejor ya le modificó algo. O le está dando una interpretación que nada tiene que ver con el sentido original de la Biblia. O de las profecías de Nostradamus, o de lo que escribe alguien en un libro. Se cambian. Muchos memes he visto de frases, dichos, ¿verdad? Y hasta le ponen el autor, fulanito de tal. Y muchas veces, si nosotros nos pusiéramos a investigar, nos damos cuenta de que ese autor nunca dijo esa frase.
no es más que una distorsión de algo que comentó tal vez ese autor. Y lo acomodan un poquito para que, pues dice, para que se vea mejor, se entienda o llame más la atención, pero acaban distorsionando. Incluso hasta cambiando el sentido de las palabras de aquel autor. Y eso es algo terrible. Pues es algo que no se debe hacer porque nos vamos al lado, digamos, equivocado de las cosas. Aquí dice Fabiola, hay un proverbio del rey Salomón que dice que el tonto se cree todo lo que le dicen. Vean, ahora sí que dijéramos, no hay que creernos todo lo que dicen, pero también no hay que decir todo lo que creemos. Porque si decimos todo lo que creemos, vamos a hacer que otros también crean en algo que nosotros creemos sin haber comprobado nada. En eso sí, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces tantas cosas que nos llegan y por redes sociales abundan tantas y tantas cosas. Todo, a todo hay que dudarle, hasta no comprobar la veracidad. Eso es algo muy importante en todo lo que llegue. Y no por ser desconfiados, sino porque sabemos que se pueden modificar muchas cosas en el camino. Es como aquella anécdota que se hace a veces en terapias, ¿verdad? Se ponen personas en círculo y alguien le dice un mensaje a la persona que está a un lado al oído. Y esa persona tiene que repetir el mensaje al oído de la otra persona. Y así sucesivamente hasta que pasa por todos. Y al final el último que dice el mensaje lo dice totalmente diferente a la primera persona. Cambia totalmente el sentido. Porque así es la mente. La mente está habituada a interpretar cosas, no a ver las cosas como son. Vemos algo y ya le cambiamos una palabrita, ya le interpretamos en cierta forma y lo transmitimos así. Y luego el otro lo recibe ya cambiado. Pero él le agrega un poquito más, le modifica algo o lo interpreta a su manera y así se lo platica al otro. Y así se va la cadenita y al final se acaba distorsionando todo completamente. Por eso en parte es muy bueno a veces lo que hacen muchos. Oye, ¿cuál es la fuente de eso que me estás diciendo? ¿Quién es? ¿Por qué lo dice? Indagar realmente en la realidad. Y no nada más tomar, oye, esto sí me suena muy coherente y lo comparto a todo mundo. Y nos enojamos cuando él nos dice, oye, eso no es cierto. No, ¿cómo no? Si yo estoy seguro que así es. ¿Por qué? Porque pues, yo pienso que así es. Y se cae en ese error terrible. Y lamentablemente ese es el estado de la humanidad. Bueno, amigos, amigas, así vamos a terminar este video. Espero que les haya servido. Más que nada para que no se dejen llevar por todo, tantas y tantas teorías que hay por doquier. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Yo siempre les he dicho, hay que ser investigadores, hay que experimentar, hay que comprobar. De hecho, si habláramos así en un sentido esotérico profundo, les diría, no tengo que creer en nada o en nadie, no hay que creerle a nadie, ni siquiera a uno mismo. Porque uno mismo también es capaz de modificar las cosas. Y mejor antes de hablar hay que revisar muy bien lo que vamos a decir para no regarlo. Yo antes de cada video pues me pongo a relajar, a reflexionar un poquito de lo que voy a decir porque pues es algo delicado porque aquí queda grabado y si digo cosas que no son, bueno, pues al final no sé cuántas personas lo van a poder ver, ¿sí? Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, amigos, amigas, así todos vamos a terminar con esto. Ya no veo que haya más preguntas, o sí, unos saludos de Mártir, ¿verdad? Les encargo por ahí el darle ahí me gusta, ¿verdad? Manita arriba, compartan todo esto. Hoy en día hay infinidad de teorías conspiracionistas que lo único que hacen es confundir a la gente. Ya no sabemos ni en cuál teoría creer. Y pues es algo terrible, ¿verdad? Compartan este video que llegue por todos lados. Me gustaría que esto se hiciera viral, no como las teorías conspiracionistas. Que llegue a todo el mundo para que pues no tomen así tan ciegamente todo lo que llega. Y que busquen mejor comprobar directamente la fuente de todo aquello. Y aceptar, bueno, lo que sí nos conste que es real. Y lo que no, bueno, pues allá. Dejémoslo para la gente incrédula, para la gente más bien crédula, ¿verdad? Que se cree todo.
que no cree en la realidad, sino en pues todo lo que le llega, ¿verdad? Toda esa falsa información que lo único que hace es confundir a la gente. Y es algo terrible. Bueno, vamos entonces a terminar por hoy. Ya los dejo descansar, ya son las 9:30. Les recuerdo, vamos a estar subiendo videos así continuamente, distintos temas, y pues mientras haya algún asunto importante que ver, pues lo vamos a ir analizando. Bueno, amigos, amigas, así terminamos este video entonces por hoy, y nos vemos pues la próxima semana. Ahí posiblemente de este jueves al siguiente subamos el próximo video. Bien, entonces me despido de todos ustedes y gracias infinitas por estar aquí conmigo, acompañándome. Y pues no me dejen solo, sigan acompañándome y esperemos quienes más se puedan unir. Bien, nos vemos la próxima semana.